Buenas tardes, bienvenidos ustedes a este espacio Diálogos del Centro, un espacio que se ha convertido en una ventana desde hace mucho tiempo. Empezamos con un espacio de diálogo y de formación con actores de la vida política nacional e internacional. Y hoy estamos arrancando este nuevo episodio como un espacio digital, virtual, a través de los medios digitales que, existen en diferentes plataformas, Instagram, que podamos empezar a difundir, porque, la intención de Diálogo del Centro es llegar a cada rincón de este país donde las ventanas de los medios de comunicación a veces no lo permiten. Así que hoy tenemos como invitado Rafael Ramírez, quien fue ministro de Chávez, presidente de PDVSA, y fue ministro de Energía y Petróleo en la época de Chávez, parte del gobierno de Nicolás Maduro, en los inicios del gobierno de Nicolás Maduro. Luego de ahí, ha sido todo satanizado, una campaña durante mucho tiempo, ha sido perseguido, actualmente perseguido político, acusado de hechos de corrupción, claro, quien hace una acusación muy fuerte contra Rafael Ramírez, y para eso queríamos hoy tener a Rafael, para que, él exprese su idea y también pueda la gente escuchar y ver las versiones, porque nosotros creemos del diálogo del centro que los puntos debemos encontrarlos para que la gente pueda comprender cuál es la realidad y cuál es la verdad desde la percepción del análisis. Entonces, bienvenido Rafael, celebramos este encuentro y esperamos que sea de provecho estos 40 minutos de diálogo. Gracias, gracias. Primero que todo quiero manifestar mi satisfacción de estar con ustedes en un espacio para el diálogo y para el encuentro y sobre todo poder hablar a los venezolanos, ¿no? Sobre todo a los jóvenes venezolanos que, creo que son los que llevan la peor parte de esta crisis que estamos viviendo, esta tragedia que estamos viviendo. Mira, como tú bien has señalado, yo, he estado sirviendo al Estado venezolano, sobre todo en la gestión del presidente Chávez. He desempeñado todo tipo de responsabilidades, no solo en el ámbito económico petrolero, sino también en el ámbito político y social. De manera que yo he sido un colaborador muy estrecho del presidente Chávez. Y precisamente como yo soy un hombre de convicciones, es decir, yo he abrazado las ideas de izquierda desde que tenía apenas 15 años, cuando era militante del PRD de Ruptura. Y mi padre fue combatiente de guerrillero. Yo entré al gobierno de Chávez porque estaba convencido y sigo aún convencido que la propuesta bolivariana es la propuesta para resolver los graves problemas estructurales del país. Inmediatamente que yo me di cuenta que el gobierno de Nicolás Maduro se estaba desviando de este sendero, de este camino, inmediatamente que falsearon el plan de la patria, y que en el 2014 empezaron a tomar decisiones en el ámbito económico contrario a la propuesta y los planteamientos del presidente Chávez, yo comencé a manifestar mis diferencias con Nicolás Maduro, que cada vez se fue encerrando más en una cúpula muy reducida que no era el equipo de Chávez. Se fueron desplazando a los ministros del gobierno de Chávez, a mí me sacaron del PDVSA y me enviaron al exterior. Cumplí mi tarea ya, pero evidentemente ya el gobierno estaba dando claras señales, no solamente de una política económica antichavista, sino claras señales de una conducta represiva hacia el pueblo venezolano, un periodo de violencia terrible, que, hay todavía más de 130 muertos en esos hechos violentos en la calle. Ahora, entonces yo manifesté mi disconformidad con lo que estaba sucediendo, lo económico, lo petrolero, y cómo el chavismo estaba siendo puesto de lado y cómo Maduro se rodeó de una cúpula, ¿no? De un grupo, que sencillamente saltaron al poder, y manifesté mi disconformidad, y al no recibir respuesta renuncié. Bastó que yo renunciara al gobierno para que se iniciara una terrible campaña de descrédito en mi contra. Es decir, hasta el día anterior yo no era corrupto. Hasta el día anterior, yo era un héroe del chavismo. E inmediatamente comenzó una campaña con todos los medios de propaganda del gobierno, que son poderosísimos, y esa campaña no ha cesado. Esa campaña no ha cesado, al contrario, se ha acrecentado, porque yo no he doblegado. Es decir, a mí me han enviado emisarios, me han hecho propuestas, que me quede quieto, que me vaya a una embajada, pero es que esto no se trata de un tema personal. Yo no vine al gobierno de Chávez para buscar satisfacciones en el ámbito privado personal. Yo vine al gobierno de Chávez para hacer una revolución. Y si esta gente se ha desviado a un gobierno de derecha, es como si fuera un gobierno de la Cuarta República o peor. Creo que ha sido el peor gobierno de nuestra historia. De tal manera que ellos han usado, claro, la descalificación fácil, sin prueba de la corrupción. Antes a ti te acusaban de comunista,
pero eso ahora no mete miedo, ¿no? Ahora te acusan de corrupto o de pedófilo o de cualquier cosa de esa, narcotraficante. De tal manera que yo he tenido que seguir avanzando a pesar de todos esos ataques. Bueno, que nos encontramos en este espacio, pero no es balanceado, ¿no? A mí me está atacando un gobierno, un Estado con toda su fuerza, todo su poder judicial, toda su policía, todo, y yo apenas consigo espacio como este, el cual te agradezco para decir mis verdades, y bueno, hay una censura muy grande. Pero bueno, hablando del último episodio, triste episodio, Tarek El Aissami, una persona que es un ministro policía, o sea, Tarek viene de ser ministro del Interior y Justicia, es una persona acostumbrada a montar falsos positivos, arremetió en mi contra con una cartulina, una cosa ridícula. Su única prueba era una cartulina diciendo que si hicimos esto o lo otro. Yo a eso tengo que decir algunas cosas. Primero, eso es absolutamente falso. Todas las operaciones financieras de PDVSA en mi periodo están debidamente auditadas y son auditorías externas, hechas en este caso por la KPMG. La KPMG, para conocimiento de todo el público, es la segunda empresa auditora más importante del mundo. Que nosotros, a partir del año 2000, 2002, luego el sabotaje petrolero, pedimos que toda nuestra gestión estuviera auditada. Y no solamente estuviera auditada, sino que nosotros introdujimos a la Contraloría General de la República en PDVSA para que le hiciera seguimiento a todos nuestros procedimientos administrativos. Es decir, mi gestión fue una gestión abierta, transparente, sometida a todos los mecanismos de supervisión del Estado venezolano, la Asamblea General, el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría, además de, bueno, los organismos internacionales que aplican normas de contabilidad internacionales para empresas petroleras. Es decir, yo no escogí una empresa auditora venezolana, ni la empresa auditora Pablo Pérez y Asociados, no, es la KPMG, nada más y nada menos, que no era para nada amigo nuestro, al contrario, estaban auditando a una empresa chavista y estaban viendo cualquier error, cualquier problema, y bueno, y todo está reflejado. Entonces, cuando Tarek El Aissami dice que ese dinero que se solicitó no entró, está mintiendo. Porque si tú mismo buscas los estados financieros auditados, por cierto que el gobierno los había tumbado de la web, y están disponibles para todos en mi portal www.rafaelramirez.net. Si entras ahí los encuentras. Si tú revisas los estados financieros auditados, se reflejan esos ingresos en bolívares. Pero lo más interesante de esto es que esos ingresos en bolívares, siendo un préstamo, nosotros llegamos a un acuerdo con el acreedor de que si pagábamos en anticipación, obteníamos un descuento de 50% de la deuda. Es decir, nosotros al pagar en dólares pagábamos solo el 50% de la deuda y en consecuencia no solo no hubo un daño a la República, sino que hubo una ganancia para PDVSA. Eso está nuevamente auditado, nuevamente está reflejado, está allí. Ahora lo cómico es que Tarek William Saab, bueno, que es un personaje terriblemente nefasto, dice que la KPMG no sirve, que eso no importa, que la segunda empresa auditora más importante del país no importa. Y ellos levantan 10 años después una prueba fabricada que es una supuesta una confesión del vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Oblar. Víctor Oblar es un prestigioso profesor de la UCB que se metió a PDVSA después del sabotaje petrolero, que nos habían tumbado todo el sistema de finanzas. Y bueno, y lo ponen después de estar un día detenido con una braga anaranjada, como si fuera un tipo de Guantánamo. Bueno, ¿qué va a decir? A leer el libreto que le pone la fiscalía. Es un trato humillante, es una confesión ilegal. En el artículo 49 de nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a inculparse de ningún delito y además es ilegal en todo el sistema internacional de los derechos humanos. O sea, eso no sirve como prueba, pero ahora ellos dicen que esa es la prueba. Es decir, las pruebas de hace 10 años de la KPMG, eso no les sirve. Las pruebas que ellos obtienen metiéndole una pistola en la cabeza a un gerente, entonces esas sí son las válidas. Obviamente esto es un montaje. Ellos no están preocupados del tema legal. Ellos no les importa para nada el Estado de Derecho ni el debido proceso, porque en un debido proceso, en un juicio, es una obstrucción a la justicia. La policía o la fiscalía no puede agarrarte al acusado y ponerle una pistola en la cabeza y decirle que se declare culpable.
culpable. Tiene que haber un juicio, tiene que haber una presentación de pruebas, pero como eso no les importa, entonces hacen lo que están haciendo. Y no lo han hecho solo con Víctor Olao, lo hicieron con Requesén y lo han hecho con otros detenidos políticos. Es un trato inhumano, humillante, que está reflejado en los informes de las Naciones Unidas de violación de los derechos humanos de este gobierno. Ese es un primer elemento. Ahora, ¿qué es lo que les interesa a ellos? A ellos lo que les interesa es el show político, es el titular. Ramírez se robó 5.000, 10.000, 20.000, 50, es una estupidez. Y están tratando de decir entonces que esto, lo que está sucediendo ahorita en el país, es consecuencia del gobierno de Chávez. Porque Chávez era mi jefe. Yo hice una rueda de prensa que les voy a pasar el link. 2 horas estuve con los medios nacionales e internacionales mostrando los puntos de cuenta de Chávez. Pero es que ahí no hay nada ilegal. Y yo no hacía nada ni podíamos hacer nada que Chávez no supiera. En esa junta directiva, además de todos los miembros, muchos están presos, otros están exiliados, estaba Asdrúbal Chávez, que es el actual presidente de PDVSA. Y estaba Nicolás Maduro, que es el actual presidente del país. O sea, ¿cómo es eso de que ellos están en la junta directiva y entonces solo me señalan a mí? Ahí no hay nada ilegal. Yo mostré y tengo a mi disposición los puntos de cuenta de Chávez donde esas operaciones se aprobaron. Porque no solo fue esa operación, también hicimos con el Banco Central de Venezuela, hicimos con la Oficina Nacional del Tesoro, hicimos con el Banco Industrial de Venezuela, hicimos con el Banco de Venezuela, hicimos con el BANDE, porque PDVSA necesitaba bolívares. Ahora, ¿por qué PDVSA necesitaba bolívares? Esa es la discusión política. Porque en el año 2011-2012 ya la política cambiaria era insostenible. ¿Qué pasaba? Nosotros como PDVSA, ese año vendimos, en el año 2012, 134.000 millones de dólares en petróleo. Lo ingresamos, teníamos una producción de 3 millones de barriles, que es algo que no tenemos ahorita. Teníamos 134.000 millones de dólares en ingresos. Eso lo vendíamos al Banco Central. Por cada dólar que yo le daba al Banco Central, el Banco Central me daba 4 bolívares. Pero todos mis costos, mis gastos, los pagos a los trabajadores, todo eso estaba calculado en el mercado a un paralelo de 50 bolívares por cada dólar. Es decir, que yo tenía una pérdida de 46 bolívares por cada dólar que vendía. Y esa situación la sabía Chávez. Y nosotros la discutimos con Chávez, pero cuando digo nosotros es el profesor Dani, Nelson Merente y yo. Éramos el grupo económico y todos los puntos de cuenta están ahí, los tengo yo. Porque yo sé, sabía, me imaginé que Maduro iba a tratar de ocultar todo eso. Al final, Maduro, cuando me acusa a mí y acusa lo que hicimos en PDVSA, está acusando a Chávez. Y esa ha sido una política reiterada del madurismo. Usan a Chávez, usan el nombre de Chávez, pero están destruyendo su obra y ahora dicen que todo es culpa del socialismo, que todo es culpa del chavismo, que todo es culpa de los errores de las empresas de Chávez, que es culpa de las expropiaciones, y Chávez no se puede defender. Y el problema triste aquí es que Chávez, que se inmoló, que dio la vida por este pueblo y por esta revolución, no tiene quien lo defienda. Ahora yo defiendo a Chávez. Yo asumo la defensa de Chávez. Nosotros habremos cometido errores. Ninguna obra humana está exenta de errores. Y yo digo, vamos a dar una discusión de nuestros errores. Yo creo que tuvimos mucho más aciertos, pero yo sí defiendo a Chávez. Ahora que Chávez está muerto, entonces lo están borrando de todo el país. Ya no solamente quitaron los ojos, sino que ahora los nuevos héroes del madurismo es Super Bigote o un Drácula o cualquier cosa que se les ocurra. Es un país despolitizado. Es un país donde han quitado la esencia de las políticas de Chávez. Claro, cuando tú lo despolitizas, cuando tú le dices a la gente que se olvide de Chávez, le estás diciendo, olvídate del petróleo para el pueblo, olvídate de las misiones sociales, vamos a privatizar el Banco de Venezuela, vamos a privatizar PDVSA, y eso es lo que están haciendo. Mira, desde el 2018 este gobierno dijo abiertamente, claramente, que iban a poner un paquetazo de derecha. Y eso es lo que estamos sufriendo ahorita. Es consecuencia de un ajuste neoliberal. Es el mismo que estaba haciendo Macri en Argentina, es lo mismo. Solo que estos aquí ahora se ponen, ya ni siquiera se ponen el color rojo, se ponen colores pasteles, lo que sea, pero siguen hablando de Chávez. Pobre Chávez, pero yo sé
por convicción que lo que hicimos fue justo y que la única manera que tenemos de salir de esta crisis es con Chávez, con los elementos fundamentales de la política de Chávez. Por ejemplo, para salir de esta crisis hay que recuperar PDVSA. No es la Chevron quien va a recuperar PDVSA. Nosotros lo demostramos con el sabotaje petrolero. En el sabotaje petrolero la producción de PDVSA llegó a 23.000 barriles solamente. Destruyeron las refinerías, el petróleo es el petróleo. ¿De qué estamos hablando? Ahora nos están convenciendo los venezolanos de que el petróleo no es importante. Claro que es lo más importante para la economía mundial y es nuestro. Por la Constitución y por las leyes es nuestro. No es de la Chevron, ni es de los amigos de Maduro, ni es de Ale Saab, que es el nuevo héroe del madurismo. Es del pueblo venezolano y hay que recuperarlo para restablecer la economía nacional. Que el Estado vuelva a tener control o vuelva a dirigir la economía para ponerle al servicio del pueblo. Mira las consecuencias. Bueno, tú la vives allá, ustedes están allá, pero yo lo veo a cada rato, millones, cientos de miles de venezolanos en el exterior, 6,8 millones de venezolanos. Eso no había pasado en el país. Esto es un éxodo bíblico, nunca había sucedido. Toda la gente escapa como puede del país y deja atrás un país dividido, fracturado. Esto hay que resolverlo. Mira, y estoy hablándole no solo al chavismo, más allá del chavismo. Aquí hay que dejar el ojo por ojo y la revancha, porque aquí todo el mundo se quedó tuerto. Y en medio de esa oscuridad, los que gobiernan son los maduros. Ahora, ¿qué aspira Rafael Ramírez en torno a eso? Porque ciertamente hace poco unas encuestas anunciaban en el mes de marzo, no hace mucho, hace meses atrás, siguen creyendo y siguen a favor de lo que fue la política del gobierno de Hugo Chávez. Y tú anuncias hace rato, bien claramente, que una de las cosas que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro es, bueno, es empezar a tapar en todo el país los ojos de Chávez, la figura de Chávez, las frases de Chávez, los rostros de Chávez y las imágenes, obviamente, que desarrollaron toda una política, pudiéramos decir, desde el punto de vista radical, desde que obviamente se fundó un movimiento, desde el movimiento Quinta República, son un poco más ligero, es eso que el mismo Chávez hizo denuncia muchas veces cuando fundó el Partido Socialista de Venezuela, lo peligroso que era el chavismo sin Chávez, las corrientes de la boliburguesía que se estaban apoderando del partido también. O sea, hay cosas que, bueno, en el gobierno de Chávez se cometieron errores. Más adelante te preguntaré por eso, cuáles fueron los errores que Chávez cometió. Pero en torno a la realidad, ¿qué aspira Rafael Ramírez para la Venezuela hoy, que está, bueno, en la oscurana, que está desarticulada, que está herida, que está dolida? Porque, bueno, obviamente, después de la muerte de Chávez, aquí han ocurrido cualquier cantidad de cosas. Tú has sido parte de eso, de las víctimas del ataque, pero también, bueno, fuiste parte del gobierno de Chávez. O sea, ¿qué hacer, Rafael, ante esto? ¿Qué le dices tú a los venezolanos, a la gente que cree, y a la militancia no solo de la izquierda, como lo decías tú hace rato, sino a aquellos que creen en la Venezuela que se conquistó, perdón, con un pacto que fue la Constitución de la... Sí, mira, gracias por la pregunta. Fíjate que esta última ondada de ataque, la inició Diosdado, después Tarek y después el otro Tarek, justamente cuando yo declaré al diario El Espectador, que estaba enviando un mensaje al presidente Petro, al diario El Espectador de Colombia, ellos me preguntaron si aspiraba a ser presidente y yo le dije que sí. Porque yo tengo tiempo recibiendo, bueno, apoyos, llamados, solicitudes y he escrito la necesidad política de que el chavismo tenga una opción en la calle. Al menos un componente mayoritario del chavismo está en la calle. ¿Por qué? Porque como tú dices, en el seno del pueblo humilde, no estoy hablando de los militares que se han hecho empresarios, ni de los políticos que se han convertido en emprendedores, que se han repartido el país. Estoy hablando en el seno del pueblo, ese que está a pie, ese que ha sufrido esta crisis, a pesar de que Chávez ya tiene 9 años muerto, siguen creyendo y siguiendo las ideas fundamentales de Chávez. Entonces, ahí hay el chavismo, hay un sentimiento en el pueblo. El tema del chavismo, más allá de un conflicto ideológico, es un tema también de una propuesta vinculada a la esperanza de nuestro pueblo. Oye, porque nos podrán decir lo que sea, pero nosotros logramos poner la economía al servicio del pueblo, el petróleo al servicio del pueblo. Eso no había sucedido nunca. Nosotros no solamente rescatamos el petróleo para el país, porque hasta ahí, digamos, un buen gobierno nacional, pero sino que pusimos esos inmensos recursos para favorecer al pueblo. Oye, la misión Barrio Adentro,
la misión Riva, la misión Sucre, la misión Alimentación. Nosotros teníamos un país donde había 2 millones de casas de alimentación, que se le daba comida a los más humildes. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero el modelo rentista petrolero era insostenible, pero ese no era nuestro modelo. Ese fue el modelo impuesto por las transnacionales. Pero eso no quiere decir que tú votes o entregues la renta petrolera ni a la Chevron ni a nadie. Lo que tienes que hacer es utilizar el ingreso petrolero. Estamos hablando de 700.000 millones de dólares que nosotros entregamos a este país por renta petrolera para cambiar el país. Ahora, eso está reflejado en el Plan de la Patria. En la última elección del presidente Chávez, el 2012, entregamos al país el único plan nacional que no existía en Venezuela desde hacía 60 años, el Plan de la Patria. Ese no es ni el plan del comunismo, ni es el plan del PSUV, es el Plan de la Patria. Ese fue un plan, una planificación de cómo superar la dependencia del modelo rentista petrolero y construir un país basado en el trabajo. Mi propuesta fundamental al pueblo venezolano es, primero que todo, nosotros necesitamos restablecer el imperio y la ley y la constitución. Nosotros tenemos, como tú dices, un pacto, el libro de todos, la Constitución. Oye, que fue producto de un proceso constituyente, fue sometido a votación popular. Es nuestro libro, es nuestro marco. Es una constitución moderna, una constitución amplia. Ahí está, tenemos que volver a la constitución. Ese es un primer elemento. Luego, que las leyes de esa constitución se cumplan. Date cuenta que el gobierno no cumple las leyes, está entregando el país en secreto, está violando los derechos humanos de los... La gente, a veces eso no se le presta atención. Este gobierno ha hecho 14.000 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 muchachos asesinados en los barrios por el FAE. Y no lo dice Rafael Ramírez, lo dice la ONU, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Es gravísimo. Nosotros no habíamos tenido una situación así. Hay cientos de detenidos por sus opiniones políticas. Hay más de 20.000 venezolanos con medidas cautelares. Eso es que un juez te dice, tú no puedes hablar más de política. ¿Qué es eso? ¿A cuenta de qué? O sea, un sistema judicial que depende de Nicolás Maduro, un fiscal que es cómplice de todos esos crímenes. Entonces, han impuesto sobre el país un aparato ilegal que reprime al pueblo. Entonces, hay que conquistar la constitucionalidad otra vez, nuevamente restablecer la constitución y restablecer las leyes. No puede ser que cualquier tipo del SEBIN o cualquier alcalde, cualquier diputado te arruine la vida, o porque te quiere fregar políticamente, o porque se quiere quedar con tu casa. Eso no puede ser. Entonces son los elementos fundamentales. Por eso cuando yo lanzo mi candidatura, es para romper el miedo. Nosotros tenemos que romper el miedo, tenemos que volver a restablecer la Constitución, y el elemento fundamental de la Constitución en su artículo 5 es que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, las decisiones no pueden estar secuestradas por un grupito de 5, Diosdado, Tarek, Cilia, Nicolás, Delcy y Jorge Rodríguez. No, hay referéndum revocatorio, hay elecciones, pero tienen que haber condiciones. No puede ser que los únicos candidatos sean los que Nicolás o Diosdado quieran. Si no, entonces vas preso. No puede ser que si un partido político no les agrada, entonces en el Tribunal Supremo le hacen una medida judicial para quitar el PPT o quitar Acción Democrática, COPEI. Eso es una dictadura. Entonces lo primero es que el pueblo entienda que la solución a nuestros problemas no van a venir ni de los marcianos, ni de una invasión americana. Si hay una invasión, nosotros estaremos en contra de eso, sino que viene de los propios venezolanos. Y eso pasa por romper el miedo. Eso pasa por la unidad de todos los sectores, no solo los chavistas, los bolivarianos, sino también la oposición, y sobre todo esa inmensa mayoría, el 80% de la población que no cree en este liderazgo. Este liderazgo está agotado. Este liderazgo político fracasó. Maduro se la vive echándole la culpa a Chávez, pero Maduro ya tiene 9 años gobernando. Chávez tuvo 12, 13 años y hubo guarimbas, sabotaje, paros petroleros. Esta gente tiene 9 años donde ha hecho lo que le da la gana. Ellos dicen que las sanciones, el bloqueo norteamericano, ¿qué bloqueo es ese? Cuba es un país bloqueado. Y tú no ves en Cuba ni bingos, ni ves bodegones, ni ves nada de esas cosas exclusivas. Venezuela, eso no es verdad que es por culpa del bloqueo, es incapacidad de esta gente. Esta gente aún produce 600.000 barriles diarios de petróleo, 100.000 menos que Colombia.
y Ecopetrol recibió 29.000 millones de dólares el año pasado. ¿Dónde está la plata, Maduro? ¿Vas a seguir echándole la culpa a Chávez? ¿Qué pasa? Que ellos se han repartido el país, como pasó cuando cayó la Unión Soviética, se repartieron las empresas y todo en silencio. Entonces yo lo que llamo al pueblo es a seguir el ejemplo de los trabajadores. Fíjate los trabajadores con UNAPRE. Dale y dale y dale y dale con UNAPRE. Claro, el gobierno reprime, el gobierno mete miedo, pero ya está bueno. La gente no puede aguantar un salario mínimo de $16 al mes. Y sobre todo cuando hay una minoría que tiene unos groseros privilegios, no se veían hace años privilegios como estos, hacen fiestas en los tepuyes. Si ellos actúan en este país como si esto fuera su hacienda, como si ellos pudieran hacer lo que les da la gana. Y yo creo que ha llegado el momento, con esta coyuntura electoral, de, bueno, decir basta, unificar a todo el país. La propuesta es una asociación de movimientos sociales, es decir, movimientos sociales, movimientos políticos. Aquí no puede haber más nunca un partido o una mitad que le pase la aplanadora a la otra mitad. No. Tienen que expresarse todas las distintas posiciones políticas, pero ahorita tenemos una prioridad: restablecer la Constitución, restablecer las leyes, restablecer el control sobre el petróleo. La gente me dice, oye, tú siempre estás hablando del petróleo, petróleo. Claro, porque todo es el petróleo. El 96% de nuestro ingreso en el año 2012, 2013, venía del petróleo. No es verdad que el país va a vivir de vender merengues o de vender un poquito de chocolate aquí, un poquito de chocolate, además negocios que están en manos de esta gente. No. Nosotros tenemos la bendición de la naturaleza, que estamos llenos de recursos naturales: petróleo, minerales, gas, tierra, agua. Bueno, pero se lo agarraron ellos. No, hay que, mira, desde Juan Vicente Gómez, el pueblo venezolano está luchando por recuperar el control de sus recursos naturales. Es la única manera, porque nosotros tenemos que recuperar nuestra soberanía. Y para eso hay que hacer ejercicios de todos nuestros derechos políticos. En eso es lo que yo hago. No se trata de que si yo quiero ser presidente, yo hago una propuesta y voy adelante con esa propuesta. Y he recibido muchos apoyos sobre esa propuesta, pero se trata de que todo el país se movilice, que volvamos a la política, porque claro, la gente con tantos problemas económicos, que no es casual que sea así, te tienen agarrado por el cuello, no hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay transporte. La gente dice, mira, yo lo que quiero es sobrevivir. Pero no hay salidas individuales. Lo que hay que entender es que la única manera que tenemos de cambiar las cosas es todos juntos, moviéndonos en una sola dirección. Busquemos el centro, perfecto, pero vamos adelante. El tema es que no nos quedemos estancados como diciendo, ay, qué mala suerte tiene Venezuela. Caramba, nos fregamos. No se puede hacer nada. Sí se puede hacer. Y nuestra historia está llena de hechos heroicos que nos han demostrado que el pueblo venezolano es capaz de eso y de mucho más. Ahorita la prioridad es restablecer la política y salir adelante para hacer exigir nuestros derechos. Rafael, aprovechando que mencionabas hace rato dentro del planteamiento de tu aspiración a la presidencia, el entorno de poder, con todo lo demás existido de parte de algunos factores de estas organizaciones democráticas, de movimientos, de partidos de oposición, que han manifestado respaldarte, particularmente, bueno, entendiendo que lo que ha hecho el gobierno en ese tema de la satanización, ha dicho que, bueno, una de las cosas que tú has tenido es un vínculo muy directo con Voluntad Popular, que es Leopoldo López. Sería bueno saber en torno a esto si es real o es falso. Bueno, porque ciertamente lo que te decía hace rato, el bombardeo mediático todos los días genera una matriz de opinión contra cada uno de los actores políticos que han hecho vida y que, bueno, que generan algún tipo a un quiebre interno dentro de la fuerza dominante del gobierno. Sí. Bueno, yo tipo de relación con factores de partidos políticos o con algunos dirigentes de la oposición de Venezuela. Mira, yo quiero desmentir esa vinculación que está hablando con Voluntad Popular. Deben recordar que mis principales agresores en la asamblea fue Freddy Guevara y Voluntad Popular. Sí, ¿por qué? Porque ellos, con el apoyo del sector del maorismo, dijeron que esta es la cara visible de Chávez en el petróleo. Eso lo decía Chávez. Ahí está en mi Twitter, entrando a mi cuenta de Twitter, tengo un video donde Chávez explica muy bien esto. Decía, Rafael, a ti te ataca la oposición porque tú eres la cara visible de nuestra política de plena soberanía petrolera. Entonces fue Voluntad Popular quien hizo ese ataque porque estaban atacando a Chávez. Fue su momento de locura. El PSUV no me defendió. Nicolás no me defendió.
Yo le reclamé a Héctor Rodríguez que no fue ningún diputado del PSUV, ninguno. Y entonces permitieron ese linchamiento. Ahora, lo paradójico y triste es que 1 o 2 semanas después, el PSUV fue en pleno a defender a los sobrinos de Silvia Flores que estaban acusados por narcotráfico. Fueron a rasgarse las vestiduras. Yo dije, bueno, aquí el tema es contra Chávez. Aquí el tema es contra Chávez. Ahora, yo no tengo relación con Voluntad Popular. Ahora, eso, también han dicho que soy un agente de la CIA. Alguien ha dicho que soy un agente de la CIA desde que era chiquito. Son unos imbéciles. O sea, la gente cree que eso es, ¿cómo se llama? Comida para perros, ¿no? Eso es comida para las hienas. Sí, así. ¿Qué va a ser un agente de la CIA si yo fui la mano derecha de Chávez? Si yo llevé los convenios de cooperación con Cuba, si me reuní con Fidel Castro para arriba y para abajo, con Putin, con Hu Jintao de China, ¿qué agente le hacía? ¿Qué agente le hacía? Bueno, será el agente 007. Eso es pura mentira. Además, ¿qué agente le hacía? Va a nacionalizar la ExxonMobil, va a nacionalizar la ConocoPhillips. ¿Qué agente de la CIA va a recuperar el manejo del petróleo? Un agente de la CIA se hace loco. Un agente de la CIA trata de cambiar las cosas, ¿no? No, yo no soy ningún agente de la CIA, ni nunca lo he sido, ni por supuesto nunca lo seré. Yo soy un patriota y un revolucionario. Y eso sí, soy un hombre al servicio del Estado venezolano. Y siempre he actuado en defensa de los intereses del Estado venezolano. Pero ahí está mi trayectoria. Fui el ministro de Petróleo de Chávez durante 12 años. Y mira, y mientras en algunas empresas del Estado no pasó nada, en PDVSA hubo una revolución. Mientras en algunos sectores no pasó nada, en el sector petrolero le dimos durísimo para rescatar el petróleo y ponerlo al servicio del pueblo. Entonces, ¿qué tipo de agente de la CIA es ese? Pero entonces Diosdado, Tarek, dicen eso para incentivar el odio. Y vienen los otros tarados de los grupos, de los programas esas de odio a decir mentiras y estupideces. ¿Y acaso que los cubanos son gafos? O sea, ¿acaso que los cubanos van a permitir que un agente le siga entre a hablar con Fidel y esté con Fidel horas y horas trabajando? ¿O que Chávez era pendejo? Disculpa la expresión. Coño, es que la gente presupone que Chávez era un tonto, un descuidado. No. Ahora, ¿por qué ha pasado todo esto que ha pasado? Porque Chávez murió. Porque si Chávez estuviera vivo, Chávez le daría un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Por mucho menos que esto, Chávez se alzó el 4 de febrero del 92. Por mucho menos que esto. La situación del país es terrible. Si Chávez estuviera vivo, Chávez se hubiera revelado, sin duda. Pero se aprovechan de que Chávez está en el cuartel de la montaña y lo tienen bien manipulado, bien amarrado. Pobre comandante Chávez. Porque Chávez, uno quiere a Chávez. Yo lo quiero. O sea, sí, estuve muy cercano al ser humano. Oye, pero también a sus políticas, ¿no? O sea, para ser chavista no basta pasar un video en la televisión, un video editado que recortan cuando Chávez dice una cosa inconveniente. No, hay que estar con sus políticas, hay que estar con la PDVSA roja rojita, hay que estar con la plena soberanía petrolera, hay que estar con las misiones. ¿Dónde están las misiones? Las misiones se acabaron. ¿Dónde está PDVSA? PDVSA se acabó. ¿Dónde está el vivir bien del pueblo? Eso no existe. ¿Dónde está la democracia participativa y protagónica, que es un tremendo impulso de Chávez a la democratización de la sociedad? Eso se acabó. No está el poder popular, los consejos comunales, nada de eso existe. Fue barrido en esta vorágine del madurismo y eso yo, como revolucionario, como hombre de izquierda y como chavista lo enfrento. Y lo enfrento a pesar de todas las consecuencias del linchamiento que me tienen. No importa que me dejen solo, los dirigentes, allá ellos con su conciencia. Pero el pueblo es el que está sufriendo y siempre hay que estar al lado del pueblo. Aprovechando que hace rato en la entrevista manifestaba que lo que Chávez era humano y cometía errores, desde que te iba a preguntar esto. Algunos errores cometidos por Chávez en el gobierno de Chávez y bueno, minutos antes de partir a Cuba a hacerse todo lo que obviamente, bueno, trajo como consecuencia después la pérdida de Hugo Chávez, presidente de la República, o físico. Me gustaría saber en torno a eso, porque bueno, sabemos la confianza muy cercana, entendiendo que bueno, que Chávez era un hombre. Yo he conversado con muchos actores políticos que tuvieron cerca de Chávez, el mismo Juan Barreto, la negra Antonio Muñoz, el exgobernador. Hemos hablado durante mucho tiempo
énfasis, cosas, situaciones que, bueno, lo íntimo de Chávez, el Chávez humano, no el Chávez presidente en la pantalla, sino el Chávez metido por Chávez, que obviamente lo llevó a que los ciudadanos hoy en día, bueno, tengan esa duda, algunos factores, más que lo que te decía hace rato, que el 53% de los venezolanos todavía asumen y aceptan, sino en la juventud venezolana que siente, muchos jóvenes sienten que la crisis venezolana no solo es consecuencia de Maduro, sino que es responsabilidad de Hugo Chávez en el momento, bueno, después de su muerte, que se desató todo un proceso económico, crisis económica en Venezuela y todo. Sí, me gustaría, bueno, en este tiempito que nos queda, las cosas positivas que tú valoras y que obviamente pudieran recuperar, negativas que no pudiéramos permitir, que obviamente cometió Chávez. Los errores de Chávez que no podríamos permitir que vuelvan y los positivos de Chávez que creo que hay que levantar una bandera y poder seguir luchando. ¿Cuáles son esos planteamientos que tú tengas en base a eso? Disculpa. Sí, mira, de Chávez hay muchas cosas positivas que decir. Primero, su valor, su honestidad, su compromiso con el pueblo. El Chávez, el presidente, era el mismo Chávez ser humano. Un hombre absolutamente humano. Yo lo vi en todas las circunstancias. Conmovido por el pueblo venezolano. Con un desespero por resolver los problemas. De ahí fustigaba siempre su gobierno. El gobierno no siempre lo acompañaba en esa fuerza. Y por eso se afincaba en lo que podíamos acompañarlo y lo que lo queríamos acompañar. Chávez estuvo gobernando muchas veces en contra de su propio gobierno. Siempre estaba fustigando y por eso se empeñaba en darle el poder al pueblo. La misión vivienda se hizo con el pueblo. El 60% de nuestras viviendas se hicieron con el pueblo. Yo fui con el pueblo, la gente tumbaba los ranchos y hacían ellos mismos su vivienda bajo nuestra dirección técnica, con nuestro ingeniero, con nuestros materiales, pero era el pueblo que lo hacía. O sea, Chávez creía, y yo creo firmemente, en que la solución de nuestros problemas está en manos del pueblo. Y Chávez siempre luchaba contra una cúpula que se reproducía y trataba de coger el poder en las gobernaciones, en las alcaldías, todo eso. Entonces era una batalla permanente. Y Chávez, con su tremendo liderazgo personal, bueno, era el que empujaba la revolución hacia adelante. Cuando Chávez muere, es lo que decía el general Julio Rojas, todo ese nido de alacranes fue para encima y se cogió el poder. Nos sacaron a nosotros nos sacrificaron, nos apuñalearon, nos dejaron de lado. Y cuando digo nosotros, estoy hablando también de Miguel Rodríguez Torres. Ahí mira dónde está. Pero no solamente es él. Hay una cantidad de comandantes chavistas, el comandante Martín Chaparro ahí está. Y nadie se acuerda de ello. Era la gente que exigía que las Fuerzas Armadas cumplieran con garantizar la Constitución, y eso no está sucediendo ahorita. Entonces, los distintos elementos que sostenían el modelo chavista, la institucionalidad, fuimos arrasados. Y entonces ahora esta gente está haciendo lo que le da la gana. Ahora, nosotros tenemos cosas innegables en el tema económico. Rapidito, algunas cosas muy positivas. En nuestro periodo, el crecimiento económico fue permanente. Nosotros llegamos a tener en el periodo de 10 años, luego de conquistada la paz, digamos, luego de derrotada el golpe de Estado y todo esto, del 2004 al 2012, oye, tuvimos todos los años crecimiento económico. Y eso fundamentalmente porque la industria petrolera estuvo todos los años produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. Teníamos el ingreso petrolero y eso nos permitió desarrollar obras de infraestructura, puentes, hospitales, casas para la gente. Alguna gente me pregunta, ¿pero por qué no hicimos Dubái? Porque Chávez no trabajaba para una élite como en las Mercedes en Caracas. No, Chávez trabajaba para el pueblo pobre. ¿Qué vamos a estar haciendo Dubái? Hemos podido hacerlo. Ponernos a hacer rascacielos en Caracas. ¿A quién le importa eso? Lo que había era que resolver los problemas sociales, había que derrotar el analfabetismo, había que recoger a todos esos muchachos que abandonaron la educación con la misión Rivas, había que hacer nuevas universidades porque en ese momento solo estudiaban los que tenían posibilidades de ir a las universidades públicas, a una élite. O sea, había que volver a democratizar el país y luego incrementar nuestras capacidades de trabajo con la agricultura, con la industria, recuperar lo que Chávez decía, los elementos fundamentales de la patria. ¿Qué patria vamos a hacer y qué 8 cuartos si no tenemos PDVSA? Si no teníamos empresas básicas. Las empresas básicas, o sea, los elementos fundamentales de nuestra economía. De ahí para abajo, el privado podía venir sin problema. Porque es que nuestro socialismo permitía que teniendo el control del petróleo,
nosotros el Estado podía ser hegemónico en la conducción económica, pero había espacio para todas las iniciativas. Y así fue. Nadie puede decir que no le fue bien con Chávez. O sea, tuvimos una situación de bienestar. La gente tenía el salario mínimo más alto de América Latina, más alto que el de Chile. Había el índice de Gini, que mide la indiferencia, llegó a los niveles, solo éramos superados por Uruguay. Abatimos la pobreza, de la pobreza crítica la bajamos apenas al 7%, 5%. La pobreza, no, ahorita todo el país está pobre en términos económicos. El 90% de nuestra población es pobre por ingresos económicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, claro, la gente de la oposición, en un error, le encanta decir que todo esto es Chávez. No, Chávez fue hasta el 2013, hasta el 2012, ahí murió Chávez. De ahí para adelante ha sido Maduro y ha sido su desastre, sus decisiones. Yo le pido al pueblo venezolano que no se confunda. La Constitución establece, aquí la tengo siempre a mano, que el presidente de la República es el jefe de la hacienda pública, es de la economía. Todas han sido decisiones de Maduro y han sido pésimas decisiones. Un pésimo gobierno, con unos ministros que nadie sabe quiénes son, unos ministros desconocidos. Los ministros de Chávez estábamos con el pueblo. Ninguna de esta gente se baja de sus camionetas ahorita, no se atreven. El mismo Maduro no se atreve a salir a la calle con esa psicosis que tiene, porque sabe que tiene un gran rechazo popular. Nunca antes un presidente había tenido tanto rechazo popular. Ahora, hay errores. Claro que hay errores. Y hay que poner los errores también en el contexto de la situación de tensión política que había. Yo estaba ahí cuando el sabotaje petrolero. Yo estaba ahí cuando a mis niños los caceroleaban. Yo siempre viví en mi casa, en la misma casa ingeniero. Yo nunca me mudé, a mí me caceroleaban, me decían asesino, me siento. Pero sabíamos que había que derrotar al fascismo. Y entonces, claro, hubo una crispación política y hubo radicalismo de nuestra parte que en otra situación no se hubiera producido. Porque el Chávez después del golpe de Estado cambió, porque bueno, la derecha nos dio una bofetada, nos dio un golpe y después él le puso la otra mejilla y nos dieron el sabotaje petrolero. Fueron años muy duros, probablemente si no hubiera habido esa pugnacidad de la derecha hubiéramos tenido un gobierno de más consenso, pero Chávez invitaba y le daban otra patada a la mesa, invitaba por aquí, invitaba, no había con quién trabajar, entonces eso, claro, hizo que buena parte de nuestro periodo estuviera asignado por la crispación política, estuviera asignado por la intolerancia de lado y lado. Y eso provocó, bueno, errores, cosas como la lista de Tacón. Eso fue un error. Pero eso no fue un error de Chávez. Eso fue un error justamente de los grupos políticos que estaban en la asamblea que metieron eso. Chávez no estaba de acuerdo con eso, pero son cosas producto de esa situación. La oposición también tuvo errores. Llamar abiertamente un golpe de Estado así, ¿qué es eso? O sea, eso no puede ser, derrumbar un gobierno, todos los medios de comunicación. Fue una circunstancia que creo yo que estuvo al lado de Chávez, manejó con el uso extremo de la política y de la prudencia. Yo jamás vi a Chávez levantando un teléfono y decir, mira, mete preso a fulano de tal, o a sutano o a mengano, llévate preso a toda esa gente de PDVSA. No, nosotros hemos podido llevarnos presos a todos los de la gente del petróleo. Nos produjeron 20.000 millones de dólares en pérdida. No, Chávez los perdonó. Entonces, la situación política, un gobierno bajo hostigamiento, claro que nos hacía cometer errores. Y bueno, y errores económicos. La política cambiaria es un error económico. Nosotros tuvimos que salir a comprar bolívares, bueno, porque ya la política cambiaria era insostenible. Y eso era un tema que estábamos discutiendo con Chávez para cambiar en el próximo periodo. Habían varios de nuestros programas, oye, que deberían transformarse en vez de algo de subsistencia, de apoyo, más bien en trabajo, en formación, de nuestros intentos en crear nuevas fábricas, nuevas estructuras para que nuestro pueblo, bueno, tuviera una cultura basada, una economía basada en el petróleo y no basada en el trabajo y no en el petróleo. Es decir, habían varias cosas, pero claro, Chávez está muerto. Es una discusión que sin él es difícil darla, pero va a haber que darla. Y yo lo que creo, lo que sí digo como una conclusión general es que más nunca, lo vuelvo a repetir, una mitad del país le puede pasar por encima a la otra mitad. Ah, fulano, venga. No. Nosotros tenemos que, pero las dos partes tienen que poner. Porque ¿cuál es el problema de la oposición? Que la oposición solo promete revancha. No, si te agarramos te vamos a matar. ¿Qué es eso? ¿A cuenta de qué? Unos periodistas que se creen que son investigadores. El superagente 86, investigadores, cosas, unos diputados que están más allá de sus atribuciones.
hablando del madurismo y de la oposición, no vale, que hay que poner las cosas en su sitio. Tiene que haber una institucionalidad, tiene que haber un poder judicial serio, honorable, que dicta las cosas como son. Tiene que haber una fiscalía que preserve los derechos de todos los venezolanos. Tiene que haber esos cuerpos policiales, hay que disolverlos todos. Están llenos de asesinos y criminales, porque un tipo que se enmascara y va en un barrio y mata a unos muchachos y él aplica la pena de muerte, no puede estar en un organismo policial, más bien tiene que ser investigado. Un tipo que te matraquea en una estación de gasolina, que te matraquea para hacer cualquier cosa en el país, gente que no sirve en la administración pública, hay que refundar todo eso. Pero por eso digo, los pilares constitucionales están aquí. Oye, pero es que esta es muy buena y la defendimos contra el golpe, contra el sabotaje, contra todo. Y nuestras leyes de hidrocarburos son leyes muy buenas. Habrá que modificar algunas cosas probablemente, pero vamos a discutirlo. Lo que no se puede es modificar en secreto. Porque a Nicolás le da la gana, porque a Tarek El Aissami le da la gana de entregarle la industria petrolera a los iraníes. ¿Qué es eso? Eso es un secreto a todas voces. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Y yo te insisto e insisto, yo que soy ministro de Chávez, yo que tenía la fama de ser uno de los duros del gobierno, el rojo rojito, yo invito a todos los venezolanos a dejar atrás las diferencias y, oye, y concentrarnos en el punto fundamental. Tenemos que salvar este país. Este país lo están despedazando, están entregando el petróleo, el gas, están entregando hasta el Esequibo. La gente no se da cuenta que entregaron el Esequibo. Entre todo este lío del día a día, nos quitaron el Esequibo. Nos quitaron la salida del Atlántico, nos quitaron nuestro petróleo, o sea, no hay gobierno. La debilidad del gobierno actual es la misma que había cuando López Contreras perdimos toda la Guajira con Colombia. Sí, cuando un Estado está débil, te desmembran, te quitan pedazos, te quitan los recursos, se firman los contratos más lesivos al país. Eso es lo que está sucediendo ahora. Por eso me disculpa, pero es urgente la unidad de los venezolanos, es urgente la organización del movimiento popular. Y eso es lo que yo puedo contribuir. ¿Por qué yo puedo contribuir? Porque sé cómo. Tengo la capacidad, tengo la experiencia, pero también he aprendido. He aprendido que debemos abrir el campo, debemos abrir y convocar a todos los venezolanos. La situación es de extremo. Rafael, aprovechando que ya estamos terminando en este primer programa, que bueno, espero puedas acompañarnos en una segunda fase, pues lo anunciamos al principio. Este es un espacio no solo para el diálogo a través de una entrevista, sino también para la formación, el debate, el encuentro de las ideas. Quería aprovechar a ver si nos podía dejar un mensaje a esa juventud venezolana que ha decidido migrar. Ciertamente, bueno, la mayor cantidad de jóvenes es lo que se ha ido del país y que, bueno, estamos dando un país totalmente, generaciones que rescataron sus sueños, rescatar por lo menos la posibilidad de ayudar a su mamá, a su tía, a su abuela, quienes quedaron en Venezuela y quienes quedamos en Venezuela luchando. Y mira, primero que todo a los millones de venezolanos que se han visto obligados a salir del país, porque es duro dejar el país. Mi mensaje es a no perder la esperanza, no desconectarse de nuestro gentilicio venezolano, que es hermosísimo. Es, bueno, echar para adelante en las condiciones más adversas, ayudar en lo que se pueda, pero nunca perder el norte de volver a nuestro país. Porque nosotros vamos a necesitar todos los muchachos que se han ido, todos los vamos a necesitar. Se le ha provocado un daño tremendo con esta situación del éxodo, esta situación que ha provocado que se nos vayan trabajadores especializados, médicos, ingenieros, todo eso lo hemos pedido y hay que recuperar. Pero los que están afuera tienen una gran fuerza para incidir en la transformación política del país, porque ellos están afuera y no pueden perder sus derechos políticos. Ellos tienen que votar, ellos tienen que movilizarse, tienen que opinar y tienen que ayudar a Venezuela y tienen que regresar a Venezuela cuando estén dadas las condiciones. Bueno, porque tenemos que reconstruir el país. Entonces ese mensaje es que esa población que se va no pierda la conexión esa de corazón con nuestro pueblo, con nuestro país, y que no andemos como si estuviéramos lamentándonos de lo que sucedió. No, es una conexión activa, es una conexión de organizarnos, de buscarnos, de encontrarnos, bueno, para ver cómo volvemos allá y cómo hacemos para volver allá. A los que están en el país, al pueblo, a todo el pueblo, de todas las posiciones, de todos los colores, de todos los sentidos, de todas las profesiones, nuevamente no perder la esperanza. Que no nos permitan que nosotros subestimemos nuestra fuerza. El pueblo venezolano
todos los ciudadanos. La única categoría de venezolanos que puede existir es la de ciudadanos. Todos tenemos los mismos derechos en la ley y la Constitución. Hay que exigirlo. Hay que dejar de un lado el temor, el miedo, la indiferencia. Y hay que luchar. Y hay muchos liderazgos como el tuyo, como los de ustedes, que están insertados en el seno del pueblo, que hay que encontrarse, hay que hacer todos los esfuerzos de encontrarse, discutir lo que hay que discutir, pero hay que encontrarse, hay que tener el norte de volver a nuestra Constitución. Eso es muy importante. Hay que leer la Constitución, recordar lo que teníamos, recordar nuestras leyes y sobre todo tener una memoria crítica. Porque hay gente que dice, no quiero pensar en el pasado. Sí hay que pensar en el pasado para recuperar lo que teníamos, para recuperar lo que estábamos construyendo. Y a todo el país, yo lo que le digo es que no dejemos que nos arrebaten el sueño. Este es un sueño colectivo de una nación hermosa que es Venezuela. Nosotros tenemos que recuperarla. Tenemos una inmensa historia y gloriosa historia que nos debe insuflar todas las ganas de luchar. Que nadie se rinda, que nadie se canse, tenemos que seguir adelante y la solución está en nuestras manos. La solución está en unir nuestras voluntades, la solución está en nuestra capacidad de luchar. No, pues no hay ninguna razón que justifique en que estemos en la situación que estamos. No hay ninguna razón lógica por la cual una camarilla de 5 personas hace lo que le da la gana y destruye el país. Es un círculo vicioso. Nosotros tenemos que volver a un círculo virtuoso, un círculo donde el pueblo participe, los jóvenes participen y reconstruir nuestro futuro. A todas las posiciones políticas le hago este llamado, a todos los grupos políticos y sociales. Dejar atrás los intereses parciales, dejar atrás los odios y las rencillas, ir hacia adelante a recuperar nuestro país. Yo me ofrezco a esto. Yo podría estar desconectado de todo, dedicándome a mi trabajo petrolero y ya está. No, estoy comprometido con esto y he sufrido todo tipo de agresiones por esta actitud mía, pero nada me detendrá. Seguiré adelante y cuento con ustedes y le pido ayuda a todos ustedes para que este esfuerzo tenga una concreción política que permita colocarnos en la calle y bueno, y ser una opción y poder cambiar las cosas. Gracias por la invitación. Tuvimos prácticamente más de 45 minutos con Rafael Ramírez, quien fue ministro de Chávez, actualmente precandidato presidencial de la República de Venezuela, y quien, bueno, está planteando una serie de teorías de recuperar la Constitución, recuperar el orden institucional del país, pero sobre todo recuperar lo positivo de los proyectos que obviamente Chávez venía desarrollando en Venezuela. Así que bueno, nos veremos en un próximo segmento de Dialogando desde el Centro. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Excelentísimo 45 minutos de información. Espero volverte a tener una próxima oportunidad para seguir desarrollando las ideas y sobre todo la propuesta de país que estás desarrollando para los venezolanos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, seguro.